Bienvenidos a todos a este video en donde vamos a ver cómo llenar la tabla al momento de hacer un análisis granulométrico en materiales que son utilizados en la construcción. Generalmente podemos hacer este análisis granulométrico en la parte de lo que es las gravas y en la parte de lo que son las arenas. Las gravas son conocidas como los agregados pétreos gruesos y las arenas son conocidas como los agregados pétreos finos. El objetivo de obtener o de realizar este análisis granulométrico, pues es obtener la distribución de los tamaños de las partículas del material, en este caso de la grava, y así como el objetivo principal de la granulometría en gravas, pues es obtener un parámetro importante que es el tamaño máximo del agregado. El tamaño máximo del agregado es uno de los parámetros que se utiliza en el diseño de mezclas. Generalmente este tamaño de los agregados, el tamaño máximo de los agregados, se utiliza para el diseño de mezclas por el método del ACI. Empezamos en el análisis granulométrico de las gravas, considerando del lado izquierdo una columna la cual nos está indicando las mallas. Esta es la malla de 2 pulgadas, esta es la malla de 1,5 pulgadas, esta es la malla de 1 pulgada y así sucesivamente. Si observamos el tamaño de las mallas, el tamaño tiene un decremento en sus dimensiones, empezando de la de 2 pulgadas y reduciendo la dimensión de la oquedad en cada una de las mallas hasta llegar a la malla número 4. ¿Sí? ¿Por qué llegamos hasta la malla número 4? Bueno, porque en esta malla se hace la diferencia, aquí en esta parte se va a hacer la diferencia entre agregados gruesos y agregados finos, es decir, vamos a tener la diferencia entre gravas y arenas. En este video no vamos a ver lo que es la práctica como tal de realizar el análisis granulométrico, más bien vamos a ver cómo llenar esta tabla que estamos observando a continuación para poder realizar un análisis granulométrico adecuado y poder ver cómo se realizan los cálculos una vez que ya hemos obtenido las masas o los pesos que también se conoce en el laboratorio. Por lo tanto, a esta masa retenida, a esta columna de masa retenida, es en donde vamos a obtener, es donde vamos a poner las lecturas de los pesos o de las masas obtenidas de cada una de las mallas a través de la prueba del análisis de granulometría en gravas. Lo que yo voy a hacer aquí es, voy a utilizar una notación. Esta notación es para identificar cada una de las celdas. Cada una de las celdas, cómo la vamos a ir calculando. La masa retenida la voy a llamar aquí como A2. ¿Por qué A2? Porque yo estoy llamando a que mi malla es mi columna 1, que mi masa retenida es mi columna 2, mi porcentaje retenido es mi columna 3, mi porcentaje acumulativo es mi columna 4 y mi porcentaje que pasa es mi columna 5. Entonces, así que si toda esta fila consideramos que es la fila 1, podemos decir que esta es la fila 2. Entonces, vamos a empezar con la columna 2, que es la masa retenida. Aquí es donde vamos a tener todos los pesos. Y cada peso pues va a ser diferente. Por lo tanto, le vamos a asignar una variable diferente. En este caso es A2, luego B2. Vamos a poner C2, D2. Y así para cada una de las celdas. Esto es importante que lo hagamos para que vayamos identificando cuáles son los elementos que vamos a ir utilizando y al final de cada operación, y esto nos ayude a identificar y no perdernos en la parte de los cálculos. Entonces, ya tenemos identificadas nuestra columna 2. Estos datos, tenemos que considerar que todos estos datos, estos de aquí, son datos que vamos a obtener del laboratorio, ¿sí? A partir de los datos del laboratorio, pues vamos a llenar esta tabla y el llenado de la tabla es la siguiente. Vamos a calcular primero el porcentaje retenido. El porcentaje retenido
voy a anotar aquí la ecuación del porcentaje retenido. Vamos a tenerlo así. Porcentaje retenido va a ser igual a la masa retenida en la malla, entre la masa total de la muestra. Masa de la muestra. ¿Sí? Bueno, aquí este se me fue un poco para acá. Vamos a moverlo. Y lo vamos a poner aquí. Masa de la muestra. Muy bien. Entonces tenemos la masa retenida entre la masa de la muestra. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 porque lo vamos a manejar en porcentaje. ¿Sí? Entonces, el porcentaje retenido va a ser igual a, vamos a cambiar aquí, que es la masa retenida, que en este caso, ahora vámonos a que esta es nuestra columna 3, vamos a obtener un nuevo valor. Yo lo voy a llamar A3. A3 va a ser igual a la masa retenida, que es el valor que tengo en A2, que va a ir aquí, ¿sí? Entonces sería A2 entre la masa de la muestra. Entre la masa de la muestra. Y recuerden que todo se va a multiplicar por 100. ¿Sale? Entonces, luego nos vamos a la siguiente. Esta es A3. Ahora vamos a tener B3. B3 va a ser igual a la masa retenida, pero ahora va a ser la de la malla 1,5 pulgada. Esta B2 es el valor que va a ir aquí. Y entonces vamos a tener B2 entre la masa de la muestra. ¿Sí? Recuerden que cada una de las celdas va a ir multiplicado por 100. El siguiente, C3 va a ser igual a la masa retenida en la malla de 1 pulgada, que sería C2, el valor de C2, entre la masa de la muestra multiplicada por 100. Y así, con cada uno de las celdas, vamos a ir llenando. Aquí vamos a poner de 3 y vamos a poner de 2 entre la masa de la muestra por 100. Vamos a tener E3 y este va a ser igual a E2 entre la masa de la muestra por 100. Recuerden que aquí la masa de la muestra pues es el peso inicial de toda la muestra que nosotros analizamos o que nosotros estamos poniendo en la prueba del análisis granulométrico. Entonces aquí vamos a tener F2 entre la masa de la muestra por 100. ¿Sí? G3 es igual a G2 entre la masa de la muestra por 100. Luego vamos a tener H3 es igual a H2 por 100. Y por último tenemos a I3 que va a ser igual a I2 entre la masa de la muestra que va a ir multiplicada por 100. Muy bien. Entonces ya tenemos cómo llenar el porcentaje retenido. Ahora, vámonos con la columna del porcentaje acumulativo. El porcentaje acumulativo va a estar dado por la siguiente ecuación. La voy a escribir aquí a un lado y vamos a tener que el porcentaje acumulativo va a ser igual al porcentaje acumulado más el porcentaje, voy a quitar este de aquí, más el porcentaje retenido en la malla, ¿sí? Porcentaje retenido. Entonces, ahora vamos a tener una columna, en este caso va a ser nuestra columna 4, vamos a tener un valor A4, es decir, un valor nuevo, que va a resultar
a partir de ciertos valores, que es el porcentaje acumulativo va a ser el porcentaje acumulado más el porcentaje retenido. Pero observen que como aquí este es nuestro primer cálculo, no tenemos un porcentaje acumulado, perdón, no tenemos un porcentaje acumulado, solamente tenemos un porcentaje retenido, ¿sí? Entonces aquí directamente el valor de A4 va a ser igual al valor de A3, mi porcentaje retenido de esta celda de acá, ¿sí? Entonces, ese es para la malla de 2 pulgadas. Ahora, para la malla siguiente, que vamos a tener A4, entonces este se va a llamar B4. Es el porcentaje acumulado, es decir, el valor que tenemos anteriormente, ese de aquí, ese valor va a ser que es A4 más B3, que es mi porcentaje retenido que está acá, ¿sale? El siguiente es C4 es igual a mi porcentaje acumulado, que es mi celda anterior, sería B4 más C3. El siguiente es D4, que es el porcentaje acumulado, que es lo que se va acumulando de esta, que es decir, el valor de C4, que es lo que representa C4. C4 más el valor de D3. El siguiente es E4, que sería D4 más E3. El siguiente sería F4 es igual a E4 más, vamos a ponerlo como F3. E4, F3, muy bien, vamos bien. Siguiente es G4. Vamos a poner el anterior que es F4 más G3. H4 va a ser igual a, el valor anterior es G4 más H3. Y el siguiente es I4, que es igual a H4 más I3, ¿sí? Y ya tenemos ahora sí las operaciones necesarias para calcular el porcentaje acumulativo. Ahora, vamos a calcular la última columna, el porcentaje de la malla que pasa. Y el porcentaje de la malla que pasa va a estar dado por la siguiente ecuación. La voy a escribir de este lado derecho. Porcentaje que pasa va a ser igual a, vamos a poner esto por aquí, y el porcentaje que pasa va a ser igual a 100 menos el porcentaje acumulativo, ¿sí? Va a ser 100 menos el porcentaje acumulativo. En este caso vamos a tener que la primer celda la vamos a llamar ahora un nuevo valor que va a ser A5. Ese A5 va a ser igual a 100 menos el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado en este caso es el de la celda de a un lado, que sería 100 menos A4, ¿sí? Luego tendríamos el siguiente, que es la columna 5, pero es ahora con la fila B. Vamos a tener que es 100 menos B4, que es el porcentaje acumulado, que es mi celda de al lado, ¿sí? El siguiente va a ser C5, que va a ser igual a 100 menos C4. Luego vamos a tener D5, que es igual a 100 menos D4. De 5 tenemos ahora a E5, que va a ser igual a 100 menos E4. Tenemos F5, que va a ser igual a 100 menos F4. G5, que va a ser igual a 100 menos G4.
y H5 va a ser igual a 100 menos H4. H4 y tenemos a I5 es igual a 100 menos I4. Y bien, ya tenemos cómo calcular todas las columnas. Ahora solamente nos va a hacer falta calcular los totales. ¿Cómo vamos a calcular los totales? Sabemos que para el cálculo del total de la masa retenida, pues hay que hacer la operación de la sumatoria, que sería la sumatoria de todos los elementos involucrados en la columna 2, ¿sí? Todos los elementos de la columna 2, es decir, voy a sumar A2 más B2 más C2 más D2, E2 y así sucesivamente, hasta considerar todos los elementos de esa columna, ¿sí? En el porcentaje retenido, también vamos a hacer la sumatoria de todos los elementos, involucrados en la columna 3, es decir, A3 más B3 más C3 y así hasta I3. Y recuerden que aquí tenemos que llegar a un número, que tenemos que llegar al 100%, ¿sí? El porcentaje acumulativo, vamos a repetir el procedimiento, que va a ser la sumatoria de la columna 4 y también debemos de llegar al 100%, ¿sale? Y en el porcentaje que pasa, pues también vamos a tener la sumatoria de todos los elementos de la columna número 5. Entonces, así es, así es como nosotros pudiéramos llenar esta tabla del análisis granulométrico que se realiza en los agregados pétreos gruesos, también conocido como las gravas. Si pudiéramos definirla o describirla como qué operación va en cada celda, bueno, pues esta sería la manera adecuada de poder representarla para tratar de evitar, en la medida que sea posible, cometer errores al final del llenado de esta tabla, ¿sí? Recuerden que este análisis granulométrico pues va a depender mucho de la zona. Nosotros estamos en México y el análisis, este análisis granulométrico se basa en una norma que está referenciada como la NMX-C-111 del organismo 11. Ahí, este es N. 11, ¿sí? Y aquí luego tenemos un año, tenemos una fecha, que esa es la fecha de publicación o de actualización de la norma, la cual puede variar en función del tiempo en el que estés viendo este video. Pero los cálculos hasta el momento se mantienen, todo se mantiene en esta forma y vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en el siguiente para resolver un ejercicio.